Carla Rivera, te saludo con muchísimo gusto, de vuelta aquí al estudio. Vamos a hablar de migración. Muchas gracias, un gusto estar acá de nuevo después de tantos meses. Y sí, justamente este jueves vamos a platicar algunos datos para que nos caiga el 20 sobre la migración de haitianos. En específico de haitianos, ¿no? Para entender también por qué ahora estamos viendo a tantos haitianos. Sí, justamente hemos visto en los últimos días imágenes fuertes, imágenes preocupantes, imágenes indignantes, ¿no? En la frontera tanto de México como de Estados Unidos, migrantes perseguidos por agentes migratorios en caballos, imágenes que ojalá no hubieran sucedido, pero para entenderlas hay que ir atrás en la historia al menos una década y entender que el éxodo de migrantes haitianos arrancó después del terremoto de 2010 de aquel país. Después de ese momento se calcula que al menos 1.6 millones de haitianos han abandonado su país. A lo mejor esta cifra para unos sonará pocos, para otros sonará mucho, pero hay que recordar que Haití tiene en promedio 11 millones de habitantes. Estamos hablando que prácticamente 1 de cada 10 haitianos ha abandonado su país desde ese terremoto y las siguientes crisis medioambientales, políticas, sociales, económicas. Es una cantidad enorme, es como si 12, 13 millones de mexicanos en 10 años se fueran a Estados Unidos, por ejemplo. Por ejemplo, en un inicio la migración inició a otras partes de Latinoamérica. Primero los migrantes se fueron a Brasil, por ejemplo. En ese momento se encontraban los Juegos Olímpicos, el Mundial, había trabajo para ellos ahí. Para el 2014-2015 se estima que 98,000 haitianos llegaron a Brasil y también se fueron a Chile. Para el año 2017 se calcula que había 73,000 haitianos que habían ingresado en ese momento y para tener referencia en el 2014 habían entrado únicamente 1,649. Entonces, obviamente esa cifra se exponenció. Estás hablando de una catástrofe natural la que habría detonado pues este número importantísimo de migrantes, es decir, de expulsiones de personas de Haití hacia otros países. Ya lo veíamos hacia Chile, hacia México incluso y hacia Estados Unidos. Pero ¿por qué una nueva ola? Es decir, estábamos viendo hondureños, salvadoreños, gente de Centroamérica que estaban migrando aquí en México, los veíamos en su tránsito y ahora volvemos a ver muchísimos haitianos. Mucho se debe a todo lo que se ha venido viviendo con la pandemia, la falta de empleo, sobre todo en países como Latinoamérica, la cruda realidad que se ha vuelto para muchas personas sobrevivir básicamente, y también se debe mucho a la desinformación, a los malos entendidos que se han dado en torno a las comunicaciones por parte de algunas políticas públicas de Estados Unidos. Por ejemplo, cuando llegó Biden se creyó erróneamente que la situación migratoria iba a ser más fácil. También se dio a conocer que un programa de apoyo para haitianos ya residentes en Estados Unidos se iba a extender y de alguna manera se hizo como un teléfono descompuesto y los haitianos entendieron que iba a aplicar para cualquiera, no para los ya residentes. Los que estaban ahí en cierta época también, en cierto año. Algunos declaran que ellos creen que por tener un familiar ya en Estados Unidos no los van a deportar, pero eso no es cierto. Las fronteras de Estados Unidos están cerradas, no son bienvenidos ni los haitianos ni otros migrantes y los números ahí están. Por ejemplo, en el 2020 hubo 458,000 detenidos. Fue un año, digamos, con poco movimiento, recordemos nuevamente fue el año más fuerte de la pandemia y ahora para este 2021 van más de 1.5 millones de arrestos. Esta cifra se triplicó. Solamente en julio hubo 212,000 detenciones, que es un dato muy importante porque por primera vez supera la barrera de las 200,000 detenciones en 21 años. Y ahora con lo que está pasando con los haitianos en estos últimos días, pues las deportaciones que se están dando a Haití, no a Brasil, no a Chile, no a otros países donde ya estaban, sino Haití, pues es mucho de niños, de niñas y de mujeres. Y México juega un papel importante, ¿por qué? Porque es vecino hacia el sur de Estados Unidos, es decir, es casi paso obligado para los miles o cientos de miles de centroamericanos, pero también de haitianos que buscan llegar hacia Estados Unidos. Me tocó convivir con algunos, incluso en la frontera, es decir, en Tijuana, y hacer un reportaje platicando con ellos de eso. ¿Cómo afecta este fenómeno del que nos estás contando a nuestro país, a México?
En Tijuana ya hay asentamientos de comunidades haitianos desde hace varios años, también cuando se empezaron a cerrar las fronteras con Donald Trump. Y ahora lo que está sucediendo es que los haitianos están teniendo miedo de ser deportados a Haití y están pidiendo asilo en México. En lo que va del año, 20,000 migrantes haitianos han solicitado asilo en el año, y es una cifra alta, nunca antes vista en los últimos años aquí en México. Y un dato histórico es que en julio y en agosto, por primera vez las solicitudes de haitianos fueron más altas que las de los hondureños. Los hondureños normalmente están en el top 1 de las solicitudes de asilo en nuestro país, y ahora los migrantes haitianos rebasaron ese número de solicitudes. Esto significa que en las próximas semanas, incluso en los próximos meses, estas solicitudes se van a incrementar. Así es, pues algo que enciende las alarmas, no solamente para el gobierno de México, para el gobierno de Estados Unidos, pero también pues estos países por los que tienen que transitar pues los haitianos. Sí, para toda la región latinoamericana. Creo que es importante mencionar que el éxodo ha estado por toda Latinoamérica, y los haitianos han demostrado que están en busca de una vida mejor. Creo que eso hay que recalcarlo siempre que hablamos de migrantes. No son personas que dijeron, yo me voy a ver qué pasa. Son personas que han caminado, que han recorrido 12 países a pie, y que pues no es justo que tengan ese trato en ninguna frontera y en ningún país. Detrás de la migración pues están los conflictos bélicos, en este caso sería pues un conflicto económico, que es la pobreza, y detrás de esas catástrofes naturales y obviamente también crisis política como la que hay ahora en Haití. Muchas gracias, me ha caído el 20, Carla Rivera. A ti, Sergio, que estés muy bien. Te invito a que busques lo mejor de nuestras producciones en el canal de YouTube de Milenio. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video.